porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico en que estamos reflexionando sobre estos capítulos tan interesantes, el capítulo 5 del libro del Génesis, del libro del Levítico. Entonces, ¿qué nos dice? Miremos un poco desde el 1 al 13. En estos versículos de este capítulo se continúa en realidad como un apéndice, es decir, como un agregado posterior a ese capítulo que nosotros hemos iniciado a leer en el 4. Por eso decíamos que hay una estructura, porque son homólogas prácticamente, o sea, son ¿verdad? En el sentido de que tratan los mismos temas. Pero aquí lo presentamos como si fuese un apéndice con la ofrenda de purificación. Nosotros hemos hablado bastante sobre el tema de la purificación, de lo que significa el purificarse, ¿verdad? Ante todo aquello que nos aleja de Dios. Incluso hablamos en una de las interpretaciones muy interesantes, eso de ocultamiento ante Dios, el pecado que hace que nos ocultemos de Dios o que nosotros mismos nos ocultamos de la presencia de Dios. Y esto no lo encontramos solamente aquí, ¿verdad? Sino que es una concepción muy interesante que encontramos en el Antiguo Testamento, en la Biblia de por sí. Cuando pecamos es como que nosotros, el hatat, ¿verdad? Es en su significación ocultarse de Dios. Y lo mirábamos también desde el Génesis 3:8, en que Dios, ahí está la presencia de Dios, de un Dios que camina, halaj, ¿verdad? Por el jardín. Allí, sin embargo, en esa hora, dice, de la brisa de la tarde, allí el hombre, cuando lo siente, la presencia de un Dios que viene a buscarlo y que le está llamando, entonces el hombre que se ocultarse. El significado entonces de hatat en la interpretación como si fuese esto el pecado. Entonces, toda situación de pecado nos lleva a ocultarnos de Dios. No queremos que Dios entre en nuestra vida, no queremos que Dios nos encuentre. Entonces, estamos huyendo continuamente. Decíamos en este sentido que podemos encontrar muchísimos paralelos de formas diversas, incluso si leemos el libro de Jonás, que también es muy interesante, ¿verdad? Que Dios le llama para que preste un servicio, ir a predicar la conversión a Nínive, que era uno de sus peores enemigos, digamos, Nínive, Asiria, que había destruido el reino del norte, Samaria. Y sin embargo, el Señor quiere, dice en su misericordia, perdonar a Nínive y quiere enviarlo al profeta Jonás, que es uno que ha vivido esa realidad, o que por lo menos su pueblo había vivido esa realidad, la de Samaria. Y entonces él, en lugar de, ahí está, de responder a Dios, ir para predicar a Nínive, al comienzo se escapa, se oculta de los ojos de Dios, de la presencia de Dios. Bueno, así entonces seguimos mirando lo que el capítulo 5, ahora como apéndice, nos va a seguir presentando con respecto a la ofrenda de purificación. La ofrenda de purificación por los pecados de omisión, también la omisión, el omitirse, en lugar de hacer algo que yo debería hacerlo, entonces no lo estoy haciendo. Esta sección número 5 se puede dividir en 5.1.6, ¿verdad? Casos en que se exige un sacrificio de expiación y que pueden ser definidos como pecados de omisión. Y el 5.7.13, que son ofrendas sustitutivas del animal en caso de pobreza. Entonces miremos un poco
el 5:1 al 6, que nos está diciendo. Si una persona peca por cualquiera de estos motivos, cuando oye la fórmula imprecatoria del juez, se niega a prestar declaración, pudiendo atestiguar porque ha presenciado el hecho o tiene algún conocimiento de él, o por eso carga sobre sí una culpa, o bien toca alguna cosa impura, ya sea el cadáver de una bestia salvaje impura, o de un animal doméstico impuro, o de un reptil impuro, volviéndose sin darse cuenta impuro y culpable. O bien, sin darse cuenta toca a una persona impura, cualquiera sea el motivo de su estado de impureza, y al tener conocimiento de ello se vuelve culpable. O bien, sin darse cuenta pronuncia un juramento desfavorable o favorable en cualquiera de esas circunstancias en que los hombres suelen jurar irreflexivamente, y al tener conocimiento de ello se reconoce culpable. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, ahora te pone entonces que se tiene que realizar, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor en reparación por el pecado que cometió una hembra del ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. Pero, si no dispone, aquí viene entonces el segundo que dijimos, ¿verdad? Del 7 en adelante, que va a ser sobre la pobreza, pero si no dispone de los medios suficientes. Entremos entonces en esta primera parte. El sentido del versículo 1 al comienzo es un poco confuso y se refiere más a la esfera de la ley como tal, ¿verdad?, que a las ofrendas de purificación. Es decir, si una persona peca por cualquiera de estos motivos, cuando oye la fórmula imprecatoria del juez se niega a prestar declaración, ¿verdad? O sea, es más bien la ley por la ley más que el sacrificio como tal. Ahora, el sentido sería en la traducción entonces de esta manera: si alguien es llamado a prestar juramento, ¿viste? Llamado a prestar juramento, como testigo de algo que ha visto o oído, pero no declara lo que sabe, comete un pecado del que es responsable. Es decir, porque se te llamó para prestar declaración. Lo más probable es que se trate de una norma legal independiente y de esta manera añadida, es un añadido por la similitud de su forma introductoria, si alguno, ¿verdad? Si alguno. Otros autores prefieren de cierta manera traducir esa expresión y llevar a su castigo, ¿verdad? Porque consideran que más que al pecado, en este caso se refiere a su consecuencia. El castigo es entonces como consecuencia de esta reacción. Otros estudiosos sobre este capítulo entonces nos dicen y traducen: será responsable o llevará su iniquidad. La expresión suele indicar el pecado y su castigo. Aquí probablemente se refiera al cumplimiento de la maldición pronunciada contra el testigo que no se presenta o rehúsa declarar. En cualquiera de estos casos que nosotros tenemos aquí, nos encontramos ante una expresión técnica legal para indicar que se deja a Yahvé. Ese es el elemento fundamental. Se está abandonando a Yahvé. Volvamos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé, reflexionando ya sobre el capítulo 5 del libro del Levítico. Estábamos mirando esta segunda partecita también, ¿verdad? El primero, que es uno que nos ofrece, nos habla directamente en caso de que un sacrificio de expiación, y es el pecado de omisión. No mombe uy, le isei, oñemo kinini, ahí está. Ese es el pecado, cuando uno oculta la verdad de cierta manera. Entonces, parece que en este caso dice no hay lugar para el sacrificio expiatorio. El 2 y el 3 considera impura o cultualmente contaminada a la persona que toca sin darse cuenta el cadáver de algún animal impuro o alguna impureza humana, lo que entronca mejor con la ofrenda de purificación. Es curioso notar que ni aquí en Levíticos 11 se hace referencia a la contaminación por contacto con cadáver humano, como ocurre, sin embargo, en números 9, 6, 19, 11. No queda claro cuál es la antigüedad de estas normativas, en especial la relativa al cadáver humano, aunque su origen podría ser post-exílico, o sea que después del exilio, posiblemente cuando ellos vuelven, esta cuestión de la impureza, del tocar, dice, un cadáver humano que también te vuelve impuro. Quizá ya por la influencia de la otra religión, ¿verdad? Del zoroastrismo persa, los persas, ¿verdad? Que dejan también su influencia en este sentido, y en particular del Vendidat Sadeh, tratado especializado en la impureza del cadáver. Entonces puede ser esto, ¿verdad? Que va entrando. Recordemos que la Biblia de por sí está enriquecida y bastante enriquecida por otras culturas también, por otras religiones. No es que la Biblia son escritos o pensamientos totalmente originales, ¿verdad? Sino que la influencia que van entrando dentro de una cultura, de un pueblo, y luego que se expresa también en lo religioso. Con respecto al capítulo 50 del Génesis, se narra la muerte y sepultura de Jacob, y parece tenérsela en cuenta, pero se la recuerda en un texto tan tardío como en Sirach 34:25. El judaísmo rabínico desarrolló ampliamente todas las casuísticas sobre la contaminación por contacto con un cadáver.
contaminación por contacto con un cadáver. Entonces, escriben bastante, ¿verdad?, en esta situación. También está el tratado Ojolot de la Mishnah. Es un claro exponente de esto sobre el cadáver. El siguiente texto, procedente también de la Mishnah, resume perfectamente esta mentalidad rabínica tan escrupulosa. ¿Cómo? ¿Cómo entonces lo resume? Por razón del techo que puede haber ofrecido el ramaje tupido de un árbol, bajo el cual habría un trozo de cadáver, por unas ruinas, por un espacio de separación que circunda ¿a quién? A la misma sepultura, por un país de gentiles, por la piedra que cierra la tumba, por la piedra de la tumba en la que se apoya, por un cuarto de sangre, el contacto con una tienda, por un cuarto de huesos, por objetos que han tocado a un muerto. Por todas estas cosas, el nazir no ha de cortarse el cabello. Por esta razón no ha de cortarse el cabello. Entonces, en el versículo 4, nosotros tenemos, o bien, sin darse cuenta, pronuncia un juramento desfavorable. En cualquiera de estas circunstancias en las que los hombres suelen jurar irreflexivamente, y al tener conocimiento de ello, se reconoce entonces la culpa. El versículo 4, por lo tanto, contempla el caso de cualquier tipo de juramento, en sentido de expresión, para bien o para mal, realizado a la ligera y no cumplido por descuido. En este caso, la secuencia de los hechos sería la siguiente. El juramento se hace conscientemente, luego uno se olvida, finalmente es recordado. La Mishnah suele expresarlo de la siguiente manera: si existió conocimiento en el principio, en el fin, obligación de cumplir todo voto o juramento que se hace. Debe entonces cumplir todo juramento que se hace. Y la traducción sapiencial también recomienda no hacer ningún voto antes de hacerlo y no cumplirlo. Mejor nomás, ya por antes de cumplir. Se discute si en el versículo 6, Asham, se debe traducir por ofrenda de reparación o por mera traducción, que debe ser culpa o falta, aunque la mayoría de autores se inclinan por la primera traducción, siguiendo el mensaje y el sentido general, que se inclinan por las primeras traducciones, siguiendo el sentido de la palabra, el sentido general. De acuerdo con esta traducción, en el versículo 5-6, exigen la confesión pública de la culpa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? O sea, la confesión pública de la culpa. ¿Y por qué lo digo esto? Y porque nosotros necesitamos también un signo de que es la comunidad la que está perdonando. En este sentido, el cristianismo, ¿verdad?, siguió bastante fiel, o por lo menos en su reinterpretación, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, que llamamos nosotros. Primero, exigen la confesión pública de la culpa. Esa es una forma, la confesión es una forma pública, porque entre lo que te va a hacer es como decimos nosotros, ¿verdad? Una confesión pública. Incluso cuando comienzan los primeros cristianos con el sacramento de la confesión, como penitencia, ellos se acostaban, se tiraban en el piso a la entrada del templo, y todos los que iban entrando y salían tenían que pisarle, o por decir así, ¿verdad? Como un signo verdaderamente de penitencia y sobre todo de conocimiento de que hay un deseo y un cambio. Eso antes del ritual del bautismo se hacía. Bueno, entonces, los sacrificios aquí, ¿verdad? El sacrificio de reparación consistente en una hembra de ganado, menor, por otra parte, oveja o cabra, fueron el caso
que nos ocupa la obligación de confesión. No solo aparece explícita en los rituales del día de la expiación y en el caso de restitución de bienes, pero parece razonable suponer que fuera práctica común en todos los sacrificios expiatorios. La confesión pública también era exigida en la religión hitita para obtener el perdón público. Y así entonces, queridos amigos, mirando, reflexionando, leyendo y procurando entender este libro bastante interesante, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro curso bíblico, estamos reflexionando en este día sobre el libro del Levítico, el capítulo 5. Queremos mirar estos otros versículos del 7 al 10, lo que nos dice, pero si no dispone de medios suficientes, decíamos que dentro de la estructura, ahora vamos a mirar el aspecto de la pobreza. Para procurarse una oveja, presentará al Señor en reparación por el pecado cometido 2 torcasas o 2 pichones de paloma, uno para un sacrificio por el pecado y el otro para un holocausto. Los llevará al sacerdote, que ofrecerá en primer lugar la víctima destinada al sacrificio por el pecado. Apretará con las uñas el cuello del animal, pero no le arrancará la cabeza. Luego rociará la pared del altar con un poco de sangre y el resto de lo que encontramos, ¿verdad? De todo lo que tenemos, el resto de lo que sobra, por eso es un resto, dice, lo va a poner sobre el altar. Es un sacrificio por el pecado, nos dice. Después hará con la segunda paloma un holocausto conforme al ritual. En fin, aquí entonces nos está diciendo cómo se tiene que hacer, cuáles son los elementos fundamentales de este ritual.
Pero miremos entonces aquí con respecto a lo de la pobreza, lo que significa la pobreza. Especifican que los pobres deben traer 2 pájaros, tórtolas o pichones como sacrificio. Uno por la ofrenda de purificación y otro como holocausto. Ofrenda de purificación y holocausto, que se ofrecerá de la forma prescrita aquí mismo. No se explica por qué un pájaro debe ofrecerse como holocausto en una ofrenda de purificación. Es posible que, dado su tamaño, los 2 animales sirvan para cumplir por separado con las 2 partes principales del sacrificio. La manipulación de la sangre y las partes quemadas en el altar. No queda absolutamente establecido qué se hace con el resto del primer pájaro. Según la Mishnah, su sangre hace permisible la carne sobre los sacerdotes, ¿verdad? Para los sacerdotes, la carne para los sacerdotes. Lo que significa que puedan ser comidas por esto. En principal opinión de ciertos expertos, se deduce que ser comida por estos, en común de ciertos expertos, se supone que si los pobres deben ofrecer un holocausto, también deben hacerlo los ricos, por razón de que después de purificado el tabernáculo, el holocausto reconcilia al hombre con Yahvé. El hecho de la reconciliación es fundamental también aquí, ¿verdad? Es decir, estos son signos, símbolos simplemente de algo más profundo que está pidiendo el Señor, el autor del libro. En un ejemplo más de evitar cualquier tipo de discriminación religiosa por motivos económicos, si la pobreza es tal que ni siquiera se pueden hacer las aves, en el versículo 11 al 13, contemplan que es suficiente con 1/10 de efa. Esto nosotros ya lo hemos estudiado, lo hemos leído, todo lo que significa, ¿verdad?, esta medida. Cuando uno no puede llegarlo, y bueno, ofrece lo que puede, lo más sencillo. Un efa es una medida de origen egipcio, equivalente a 19,3 kilos. Otros lo equiparan a 22,8, ¿verdad?, litros, ese efa. Otros dicen 19 litros. Ahora, aparece también la cuestión de la flor de harina, la más pequeña de las ofrendas del grano, que está prescrita, siguiéndose el procedimiento de manera semejante al de la ofrenda de cereales, salvo que no se ofrecerá ni aceite ni incienso, símbolos de fiesta y alegría. Dado el carácter expiatorio, también esto es importante, el sacrificio del sacerdote se queda con el resto de flor de harina presentada. La Mishnah contempla que el excedente del diezmo del efa se dedique a sacrificios voluntarios. Entonces, eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí en este capítulo, ¿verdad? Es el excedente del diezmo de la efa, en el excedente del par de pichones ofrecidos por el hombre o mujer que sufre flujo o por la mujer que ha dado a luz recientemente. Y así podemos entender, ¿verdad?, que en los sacrificios por el pecado y por la culpa, el excedente se dedica a los sacrificios voluntarios. Y bueno, de esta manera entonces estamos reflexionando, ¿verdad?, este libro muy interesante con respecto a estos ritos. Ciertamente algunas veces parece un poco ardua, ¿verdad?, esta enseñanza o esta reflexión, pero nos hace entender principalmente el aspecto también cultural, o mejor dicho, podemos decir el aspecto totalmente histórico donde se va realizando la historia de la salvación. En otros ámbitos culturales también era tenida en cuenta la sustitución económica del oferente. Así, una inscripción púnica, es decir, de punición de tarifas sacrificiales, encontrada también en Marsella, por ejemplo, ¿verdad?, hacia el siglo IV o III antes de Cristo, señala en su línea 15 que en caso de pobreza, te vuelve a decir, el sacerdote no recibirá nada de las ofrendas realizadas por el pobre. Es interesante este detalle, entonces, cómo
te va hablando y te va ubicando dentro del ambiente general. Y bueno, así entonces vamos a ir concluyendo esta partecita del capítulo 5, estamos hasta el capítulo 13. El capítulo 13 te hace como ese pequeño resumen. 5, 1, 13. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe, estamos volviendo y hoy compartiendo nuevamente, siguiendo lo que ayer hemos iniciado. Hablábamos con el padre Héctor Alfonso, él nos está visitando. Él es mexicano, director director Mater Fátima, entonces muy conocida, ¿verdad?, de esta devoción en medio de nosotros, en nuestra iglesia. Y hoy, padre, queremos hablar principalmente, ¿verdad?, sobre estos 10 puntitos, ¿verdad?, de los, ¿cómo es?, de los anuncios de la Virgen. Sí. ¿Cómo tiene que entenderse esto? Pues mira, nosotros tratamos de sintetizar y hemos encontrado varios elementos para sintetizar el mensaje de Fátima y para hacerlo lo más asequible al mundo. ¿Por qué? Porque mi experiencia como capellán, yo estuve ahí casi 4 años y me daba cuenta que Fátima es visitado cada año entre 5 y 6 millones de peregrinos. Es un santuario que tiene ya uno de los más visitados del mundo, ¿no? Y precisamente un aspecto que yo tocaba como capellán es que la gente sabe de la aparición, pero no sabe exactamente qué pidió la Virgen, ¿no? Claro, entonces, claro. Ahí sí nosotros lo que queremos hacer es lo más asequible posible
el mensaje de la Virgen para el mundo, ¿no? Entonces, los 10 escalones, o también tenemos otra propuesta que utiliza 2 palabras mnemotécnicas que la gente así no las olvida, que se llama cor, crea. Entonces, son formas que, es verdad, si uno quiere profundizar el mensaje, pues este es el inicio, es como la puerta para entrar al mensaje de Fátima. Claro. Pero como estamos haciendo esas visitas a los 20, 25 países, y Dios quiere que vamos a llegar, Paraguay es el 6º país que estamos... Sexto país, sé que le falta bastante todavía. Todavía me quedan países, si Dios quiere. ¿Hasta cuándo tienen entonces programado? Hasta el 20 de febrero del 2020 vamos a estar visitando países, porque sería la forma de invitar, convocar de parte de la Madre, de la Santísima Virgen, al mundo a unirse a este rosario y ayuno mundial, ¿no? Que es lo que estamos proponiendo con Mater Fátima, ¿no? Entonces, si quieres, utilizamos estas 2 palabras que son más sencillas de recordar, sobre todo para los que nos están viendo. Sí. El mensaje se puede resumir en 2 palabritas: cor, crea. Ya con esto dice uno, pues qué fácil recordar 2 palabras: cor, crea. Cor, crea. ¿Qué significa? Esto es lo que me lleva horas y horas explicarlo, pero al menos voy a dar la definición de cada una de las letras que compone estas 2 palabras, y que sería una forma de presentar el mensaje al mundo, ¿no? Entonces, la primera es la consagración al corazón inmaculado de María. Sabemos que ella pidió, y sobre todo en aquel entonces pidió por Rusia, para que Rusia no extendiera sus errores en el mundo, pero está pidiendo que nosotros le entreguemos su corazón a ella, ¿no? Y aquí se une mucho lo que sería el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, porque precisamente él es un pedagogo, él es un maestro que va llevando las almas a esa preparación para consagrarse, ¿no? Gracias a Dios hay muchas iniciativas en el mundo que, basados en el tratado, uniendo el mensaje de la Virgen, pues escuchando ese llamado que la Virgen dejó muy claramente en Fátima, la mejor preparación del alma pues es siguiendo los 33 días que San Luis María Griñón de Montfort ofrece, ¿no? Entonces, la consagración es muy importante. Puede ser personal, familiar, parroquial, escuelas, diócesis, y en este caso, con lo que estamos haciendo en Mater Fátima, pues quisimos consagrar el mayor número de personas en el mundo, ¿no? La segunda sería del cor, la oblación, ¿no? La Virgen está pidiendo sobre todo 5 cosas en este sentido, que sería la ascética cristiana. Por eso me gusta decir este tipo de detalles, porque la Virgen no vino a dar nada nuevo, sino que vino a refrescar al corazón del hombre lo que ya ha sido comunicado de parte de Dios, ¿no? Entonces, volver a aceptar el sufrimiento es parte de la vida del hombre y puede tener un sentido salvador. Cristo fue el primero en sufrir por la salvación de los hombres, ofrecer sacrificios, penitencias, ayunos, cumplir el deber, como decía, el deber de Estado en la ley de Dios. Por poner un ejemplo, pues, y triste, ¿no? Cuánta infidelidad hay en los matrimonios, por ejemplo, o no sé, cuántos pecados que las personas no cumplen con el deber de Estado que Dios al cual Dios les ha llamado, ¿no? También conocemos que hay fragilidades en los sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces, verdaderamente delante de Dios, si yo soy llamado a ser sacerdote, pues cumplir con el sacerdocio que Dios me ha encomendado, ¿no? La R de reparación. La Virgen en Fátima habló mucho de la reparación porque decíamos en el programa pasado que el corazón de Jesús y el corazón de la Virgen están muy ofendidos por el pecado del hombre. Y ahí en Fátima queda muy claro un aspecto y lo digo públicamente porque no nos gusta verlo desde este punto de vista, pero esa es la verdad, entonces no podemos esconder la luz. La Virgen deja muy claro en Fátima que las guerras y los desastres naturales son consecuencia directa del pecado del hombre. El pecado del hombre está provocando mucha tragedia, por decirlo así, en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo que es incómodo hablar de este tema? Porque nos hace responsables, ¿no? Es más fácil echar la culpa a no sé, a Dios o no sé quién, porque hay una guerra, porque hay una muerte, porque hay un terremoto. En cambio, es más duro reconocer que por mi falta, por mi error, por mi pecado, pues se están dando estas flagelos, ¿no? Bueno, y sobre todo la Virgen pidió para reparar los pecados una devoción que esa sí es más o menos conocida en el mundo, pero que me gustaría invitar a la gente que
trate de difundirla cada vez más en las parroquias, ¿no? Que sería la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Conocemos la devoción al Sagrado Corazón de los 9 primeros viernes de mes, Sí, sí. Pues está también ahí la Virgen pidió en Fátima la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, que al menos nos pidió que hiciéramos 5. Después seguimos con el CREA. Como ven, es muy fácil de recordar. Ya hemos pasado medio mensaje de Fátima en 3 palabras, en 3 letras, ¿no? El CREA es todavía más sencillo de recordar. C de confesión. Es muy importante para nuestra alma mantener la gracia renovada y viva, y sobre todo, pues si uno tiene la desgracia de caer en pecado mortal, pues debe correr para acudir para recibir la misericordia de Dios. La R del CREA sería el rosario. Ella pidió que rezáramos el rosario todos los días por la paz, especialmente por la paz, dijo, porque solo yo os puedo valer para la paz, ¿no? La E de Eucaristía, sabemos que la Eucaristía tiene un valor incalculable y por lo tanto, pues no dejar de ir los domingos, que es la gran fiesta de nuestra fe, todos los domingos asistir a la Santa Misa, y sería un regalo para nosotros que pudiéramos asistir de diario, todos los días que fueran posible. Cada uno tendrá sus ocupaciones, su intensidad de trabajo, pero que pudiera asistir a misa. Y luego termino con la A de adoración. Y aquí me gustaría hacer una bellísima invitación, porque una de las grandes soluciones de los males de esta humanidad pasará a través de la instauración o apertura de capillas de adoración perpetua. Es muy necesario que Dios sea adorado. Si uno coge los mensajes de la Virgen, prácticamente en todos los mensajes, cuando termina ya de dar su mensaje, estoy pensando en Guadalupe, México, ¿qué le pidió al indio San Juan Diego? Que creara una capilla para que el Dios por el cual se vive sea adorado. ¿Qué pidió en Fátima? También la Santísima Virgen, cuando Lucía le dice, bueno, la gente, los peregrinos están dejando dinero, ¿qué hay que hacer con ese dinero? Y ella pidió que hicieran unos andores para llevar en procesión a la Virgen, que se sigue haciendo al día de hoy, las procesiones con la Virgen. Dice, pero el resto háganlo, utilícenlo para hacer una capilla, que es la capilla conocidísima de Fátima, para que Dios sea adorado. Por tanto, la adoración perpetua se convierte en un reto, un desafío para la Iglesia Católica, y sería un bien histórico para la Iglesia, para el mundo. Bueno, así entonces estamos conversando con el padre Héctor Alfonso, que nos visita. Él es el director de Mater Fátima, y sobre todo con esta propuesta tan linda que está llevando a todo el mundo. Tiene que visitar 25 países, imagínense entonces. Aquí dice que Paraguay es el 6º que ahora nos está visitando y nos deja este mensaje maravilloso. Es un repetir de nuevo, un llamar de nuevo, ¿verdad?, a esa concienciación que nosotros necesitamos como cristianos. Y un elemento que también, gracias a Dios, en nuestra iglesia paraguaya ahora se está difundiendo y con mucha fuerza, ¿verdad?, que es la adoración al Santísimo Sacramento. Tenemos ahora muchas capillas en las parroquias, en las iglesias que están surgiendo. Esto quiere decir que es una respuesta. A veces allá venían de Yara o Pocoña de Conazones, tomos un huya de Haisha de allá, pega tu anguaisha, o un peñan de roga, pupe a ver. Pedimos que todas estas acciones, estas actividades en qué hace la iglesia de Ñandillara Ñe, que es como una propuesta, también pueda tocar a nuestro corazón con el testimonio, el ejemplo de estos sacerdotes, de todos los movimientos, de todos los grupos que se están moviendo para hacer llegar lo más importante, que es el mensaje de Dios a través de nuestra Madre de Fátima. Y así entonces le agradecemos, Padre, un mensaje para nuestra gente, para nuestro pueblo, que lo está escuchando también con mucho gusto, y agradece también este servicio pastoral que está realizando. Pues primero agradecer las puertas que nos han abierto en los canales de televisión, también en las parroquias, los santuarios. Hace unos días, estuvimos en el santuario de Nuestra Señora de Caucupé, que fuimos recibidos por Monseñor Ricardo, y también lo digo con alegría, él abrió las puertas, ya se había unido el 4 de abril ese santuario, pues ahora nos confirma que también quiere unirse para el 20 de febrero. Y toda la información que quieran recibir basta recordar la palabra Mater Fátima, sea en la website o en las redes sociales, ahí viene toda la información.
Por lo tanto, me voy muy contento, todavía voy a estar unos días más, pero ya he comprobado lo que ya me habían dicho cuando venía a Paraguay. El paraguayo, el pueblo paraguayo es muy mariano y por lo tanto yo sé que están acogiendo con mucha ilusión. Ahora hablaba, padre, en estos días se realizó este congreso de Consacratio Mundi y precisamente fue una llamada de la Virgen al pueblo paraguayo para seguir fomentando y difundiendo la devoción a María y sabemos que ella nos llevará a Jesús. Muchas gracias. Y así justamente nosotros, solamente para reforzar lo que está diciendo el padre Héctor, en Paraguay casi el nombre, padre, las capillas de nuestras comunidades casi todas llevan el nombre de María. Es interesante, la devoción de María en todo nuestro ambiente eclesial paraguayo. Somos muy de María, tenemos una cultura que mira muchísimo a la madre, ¿verdad? Culturalmente y por lo tanto también en el aspecto religioso por eso. Y así entonces nos despedimos de ustedes y les agradecemos y seguimos con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 5. Ahora comenzamos con este capítulo muy interesante. Nosotros tenemos que entender que mediante la breve fórmula, cómo comienza este capítulo 5, nosotros estamos dando esa introducción y decimos que verdaderamente todo lo que encontramos aquí proviene de Dios. Esa es la fórmula introductoria. Habló Yahvé a Moisés, es decir, es una autoridad. Estos son los argumentos de autoridad. ¿Por qué nosotros vamos a creer? ¿Por qué nosotros vamos a seguir? Porque justamente es Yahvé el que le está hablando a Moisés. No es una invención de Moisés, te está queriendo decir. Entonces, de ahí se pasa al sacrificio expiatorio por el pecado, al sacrificio de la reparación u ofrenda de culpa. Reparación u ofrenda de culpa. Por un delito u ofensa, ambos sacrificios parecen confundirse. Y es probable que el mismo redactor no los distinga claramente. Por lo tanto, el rito del sacrificio de reparación por las personas privadas no parece diferenciarse del sacrificio de la purificación, por lo que la sangre no es llevada al lugar santo y se permitirá a los sacerdotes participar de la víctima. Entonces,
Esto por lo menos nosotros estamos entendiendo, ¿verdad? Como una breve introducción que hacemos al capítulo 5. Quizá haya que entender la referencia a los ciclos como una restitución, ¿verdad? Esta restitución sustitutiva del carnero en el caso de que éste se pudiera perder, digamos, ¿verdad? Entonces es aquí donde se restituye, se hace de una manera que esto pueda continuar, la cuestión de los ciclos. El ciclo era inicialmente la unidad base de peso, ¿verdad? Y entonces para todo el sistema económico. Y así, el ordinario comercial podría variar según regiones o circunstancias de compra-venta, mientras el del santuario tenía un peso fijo mayor. El detalle es esto entonces con respecto a lo de la pobreza. Aunque son diferentes los animales ofrendados y las circunstancias en las que se producen, dada la similitud entre los rituales y los sacrificios de purificación y de reparación, es difícil establecer la distinción histórica entre ambos sacrificios, distinción que parece ha desaparecido por el redactor del Levítico. Pero que más tarde intentará explicar Flavio Josefo, alegando que el sacrificio de reparación se refiere a casos en los que un individuo comete un pecado y tiene conciencia de ello. Desde aquí entonces ya comienza a pensarse, ¿verdad?, del pecado, ser conscientes verdaderamente de lo que vamos a hacer y lo hacemos porque queremos hacerlo. Eso es el pecado. Es decir, no es que no nos damos cuenta, sino que el pecado siempre, y eso según San Agustín, uno se da cuenta. Para ello, las ofrendas por el pecado concernían a ofensas inconsistentes, mientras que las ofrendas de culpa, normalmente deliberadas, aunque no necesariamente estaban en relación no estaban en relación con las ofensas que implicaban daño y se había incurrido en pérdida. Dichos autores consideran que Levítico 5:6 es mejor traducir a shan por ofrenda de compensación que por ofrenda de culpa, expresión que se refiere evitar en todas las traducciones aquello que puede sustituirla por ofrenda de compensación, compensar aquello que nosotros nos habíamos equivocado. Cuando se refiere al cordero y por comprensión, y sobre todo cuando se refiere a este cordero y de una manera queremos también sustituir, por eso te digo de sustitución o de compensación, cuando se refiere al algo del daño causado, siguiendo estos escritos. Ahora nos unimos a continuación con esto mismo, ¿verdad?, al hablar del sacrificio de reparación. Aquí se prescribe para dos clases de ofensas. En primer lugar son las defraudaciones, en lo relativo a las cosas santas, kadoshim, ¿verdad?, o kodashim. Palabra que en singular, kodesh, significa santidad o santuario. Y en plural se refiere a las ofrendas hechas a Yahvé, no quedando muy claro a qué se refiere aquí exactamente, quizá al incumplimiento de un voto o un diezmo sin pagar o cualquier violación de los mandamientos de Yahvé, aunque sea sin darse cuenta. Y en segundo lugar es la profanación del santo del nombre de Dios, jurando en falso, en este caso, consciente y deliberadamente. O sea, Derek va a poner y lo mismo estás jurando. Probablemente haya que desentenderse de esta realidad, ¿verdad? Haya que entender que no es otra cosa que el mismo pecado intencionado que no se arrepiente. Es eso mismo entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí. La expresión comete prevaricación, comete algo que se aplica a una amplia variedad de pecados graves, muchísimo. Comete pecado
todo lo que entonces aparta del Señor. La expresión comete prevaricación se aplica a una amplia variedad de pecados graves en el Antiguo Testamento: adulterio, culto a deidades paganas, matrimonios con extranjeros, o quedarse, ¿verdad?, con parte del anatema, o la violación de un juramento, el uso indebido del incienso. En definitiva, supone casi siempre una infidelidad o afrenta contra Yahvé. Eso es lo que nos está presentando, ¿verdad? Y la sanción, por lo tanto, incluye dos partes: la restitución al sacerdote de lo que se había quitado por inadvertencia, más a un 20% de aquellos que entienden, que comprenden y que ahora se esfuerzan, ¿verdad?, por hacer este camino. Todo lo que significa sanción incluye la restitución al sacerdote de lo que se le había quitado por advertencia, más un 20% y la presentación de los únicos, ¿verdad?, la presentación de los únicos que pueden ofrecer ese holocausto, que pueden ofrecer ese sacrificio del carnero. Para el sacrificio todo es necesario. Se da, por supuesto, pues, el texto que no señala explícitamente que el animal deba ser ofrecido en el altar. Y así entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre. Y volvemos próximamente con Ñande Yarañé, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por